Ignition sequence starts. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Cultura y debate, un podcast del debatedehoy.es. ¿Qué tal? Segundo programa de Cultura y Debate al que sois todos más que bienvenidos. Un nuevo episodio que nos llevará a la Luna, o al menos intentaremos acercarnos. Miraremos a las estrellas y hablaremos con Fernando Ariza y con José Ignacio Bert de cómo el espacio ha servido de inspiración para grandes obras de la literatura y también para importantísimas películas. La mirada más artística nos la proporcionará Pablo de Felipe, que es artista interesado en la ciencia como productor de metáforas, con el que buscaremos la relación entre los viajes espaciales, la investigación, la ciencia, todo ello con la estética y la belleza. Como siempre, acabaremos nuestro episodio con algunas recomendaciones culturales de la mano de Miguel Serrano. Hablaremos de dos exposiciones que pueden verse estos días en Madrid, tanto la de Bartolomé Bermejo en el Prado como la de Max Beckmann en el Thyssen. Y también le vamos a pedir que nos haga alguna recomendación espacial. Antes de empezar, os recuerdo que ya podéis suscribiros a este podcast, a los podcasts del debate de hoy, tanto en iVoox como en iTunes, y que también estamos en plataformas como Spotify y también en YouTube en formato vídeo. Estad atentos a estos canales porque muy pronto estrenaremos nuevo programa, en este caso centrado en la historia. Y antes de entrar en materia, recordar que el Centro Audiovisual nos acoge, es nuestra casa en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo, y que en Houston, o lo que sería nuestro Houston en este programa del espacio, está nuestra compañera Carmen Agudo. Escuchábamos a Neil Armstrong dar aquel pequeño primer paso para el hombre que fue tan grande para la humanidad. En 1969 se ponía por primera vez el pie en la Luna, pero sin embargo, desde mucho antes la imaginación de los hombres había volado hacia nuestro satélite y mucho más allá. Vamos a hablar ya de literatura y también de cine interplanetario con Fernando Ariza, que es profesor titular de literatura de la Universidad CEU San Pablo. Fernando, encantado de tenerte con nosotros. Muchas gracias a ti, encantado de estar aquí, Pablo. Va a ser un placer hablar estos momentos de un temas tan apasionantes como la literatura, el cine y sobre todo el espacio, que tanto nos llama. Un primer título imprescindible. Pues un primer título que yo creo que de imprescindible todos, o prácticamente todos lo hemos leído, es De la Tierra a la Luna, de Julio Verne. El primer libro que se enfrentó a la posibilidad de soñar con que la Luna fuera visitable. Un adelantado. Y vamos a hablar también de cine, aunque todos vamos a hablar de cine y de literatura, con José Ignacio Bert Moreno, que es periodista y editor del Cascabel de 3CTV. José Ignacio, ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias. Gracias a ti, encantado. ¿Un título y una peli en este caso? Pues una peli, yo diría, de los clásicos 2001, una odisea del espacio o en el espacio. Siempre finalmente esa duda. Creo que es una odisea del espacio, ¿no? He puesto en el espacio, pero sí, bueno. Space Oddity, ¿no? Eso es, en cualquier caso. Y de la nueva hornada, porque hay que también comentar que es las películas sobre el espacio están viviendo una segunda vida. Yo creo que a raíz del éxito de Gravity, sobre todo de la nueva hornada, la que más me gusta es Interestelar. Yo creo que sí. Una de las... Ya se ha convertido en clásico, yo creo, del espacio. Pero antes de hablar de Interestelar, que podríamos catalogarla de ciencia ficción, sí, o por lo menos menos realista, quiero empezar hablando de películas y libros basadas en hechos reales, porque, como decíamos, en el año 69 el hombre llegó a la Luna. Vamos a escuchar un sonido y arrancamos. This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. Inconfundible este corte, Tom Hanks en la película Apolo 13, su famoso Houston. Tenemos un problema que he elegido este sonido porque creo que es un poco paradigmático de las películas, sobre todo películas relacionadas con la carrera espacial. Son historias pegadas a la realidad, el Apolo 13 existió, hubo ese gran problema, pero a todas tienen un poquito de épica que mete Hollywood, porque realmente Jim Lovell, que es el astronauta al que da vida a Tom Hanks, jamás pronunció esa frase. Ese Houston, tenemos un problema, que fue tan bueno que hasta las biografías de aquellos hombres se titularon así, José Ignacio. Buena película, Apolo 13. Película correcta, tampoco una película que está bien, pero tampoco es una obra maestra del género. Y sí, no, Houston, tenemos un problema. Es de esas frases que demuestra el poder del cine porque se incorpora a la vida cotidiana. Tú tienes un problema que evidentemente no tiene nada que ver con el espacio y para expresarlo
y desde que tienes al lado Houston tenemos un problema. La verdad que sí. Hay una cosa que has mencionado que me parece interesante, y es la función épica o el elemento épico que tienen estas películas, que no son de ciencia ficción, pero que tienen en el fondo ese sentido histórico universal, y es el descubrimiento de salidas, de escapes. Ahora mismo tenemos, de hecho, las naves espaciales son naves porque las naves antiguas, naves de los barcos, eran las que descubrían nuevas tierras. Y no hay demasiada diferencia entre los descubrimientos que existen ahora y los descubrimientos que había en otros siglos, descubrimiento de América o la conquista, reconquista. Es decir, que esa idea épica, y esos luego se han transformado siempre en cuestiones épicas. Esa necesidad del hombre de salir de nuestras barreras. Ahora mismo la barrera que tenemos más importante es la del espacio. Es casi la que nos queda. Es un poco el viaje del héroe, ¿no? Llevado al siglo XXI. Sí, totalmente. No sé hasta qué punto la épica de esas películas forma parte de la ficción, pero hombre, yo creo que es la mayor proeza que ha hecho el ser humano, ¿no? Salir de la Tierra primero, llegar a la Luna, salir de la órbita terrestre, todas esas cosas no están desprovistas de épica en sí, per se, porque es que no es moco de pavo. Hombre, en ese sentido sí que, mezclando cine con literatura, lo que hay que tener de Tom Wolfe sí que hace un retrato muy humano de aquellos primeros protagonistas de la carrera espacial, con sus cosas buenas, con sus cosas malas. Hace un retrato de John Glenn, por ejemplo, muy interesante en ese libro, y en la película de Philip Kaufman pues también está bastante reflejado. Hombre, hay más épica que en el libro, sí, está un poco pasado por el barniz de Hollywood, sí, pero no deja de ser una película muy realista en ese sentido, sobre todo muy humana, ¿no? La gente que hizo esto pues eran personas, y estos son los que son. Son al final los héroes modernos. Sí, decir? Lo que yo me planteo, en el contexto de la Guerra Fría, que había esa batalla por a ver quién hacía, quién llegaba más, sí que también tenía ese elemento incluso nacionalista, ¿no? Otra película de la que no hemos hablado de hace poco, ¿no? De Figuras ocultas, que representa muy bien, ¿no? Como los comunistas y tal, y como todo un país estaba casi orientado a conseguirlo. Lo que yo no sé, y esto es una pregunta que lanzo aquí para posible conversación, ahora que ya no hay esta competitividad, ahora que ya no hay tanta necesidad de... ¿Por qué las películas sobre el mundo, sobre el espacio, etcétera, siguen teniendo éxito? Más allá de la ciencia ficción, de la que aún no hemos hablado, por supuesto. No sé si... Yo creo que al final es el sueño de todo niño, ¿no? Al final, ¿qué quieres ser de mayor? Pues o futbolista o astronauta. ¿no? Siguen queriendo ser astronautas los niños. Sí. Fíjate, la última que han estrenado, la de First Man, que es un poco la vida de Neil Armstrong, que también yo creo que es más humana, como puede ser la de lo que hay que tener, o Elegidos para la Gloria, que épica, ¿no? Es que al final ves esas películas y es que dices, claro, es que a mí también me gustaría ir al espacio, ¿no? Ir a la Luna. Y hablabas tú de ese sistema, de ese matiz nacionalista, ¿no? Al final, la propaganda es esencial en estas películas. Es más, tan esencial es que ¿qué películas reconocemos del espacio? Las películas estadounidenses, de la carrera espacial rusa, que tiene grandes hitos, como Gagarin, que hay una biografía, una película biográfica. Sí, hay películas soviéticas también sobre su carrera espacial, pero evidentemente el problema que ha habido con el cine soviético es que traspasó muy poco las fronteras. Claro. Estos son películas basadas en la realidad, basados en la espectacular carrera espacial, que ahora, por cierto, pues la tenemos entre Elon Musk, a lo mejor, y Jeff Bezos, ¿no? En Amazon. Hemos trasladado de la conquista política a la conquista capitalista, ¿no? Al final han ganado Estados Unidos 100%. Ahora vamos a hablar de películas basadas en la ciencia ficción, porque la imaginación del hombre vuela más allá de nuestras fronteras, incluso las terrestres. Y otro sonido, también yo creo que muy fácil de reconocer. Ya hemos hablado de la película, o sea que es una muy buena pista. Y seguimos. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Es HAL. Sí. Esa inteligencia artificial. HAL 9000. HAL 9000. Ese primer robot que toma conciencia de que es casi superior a los humanos, y sin el casi, a lo mejor. Esa es la clave, yo no sé si superior o no, pero sí muy humano. Lo más interesante de 2001 es que el robot se ofende. O sea, que es uno de los sentimientos más humanos que hay. Cuando ve que dudan de su profesionalidad, digamos, y que están pensando en desconectarle, en la humanidad del robot se demuestra en eso, se ofende y reacciona en función de esa ofensa. Pocos sentimientos más humanos. Hay que decir, estamos viendo ahora todos los días. Hay que decir que la película de Kubrick está basada en un relato muy cortito, de Arthur Clarke, que es el Centinela,
que no tienen ningún robot en el texto. No. De hecho, a mí me parece que la historia de Hal, que ha trascendido mucho más y se ha convertido en un icono, ¿no? Ese ojo rojo que contempla todo, me parece que es la parte menos importante de la película. La esencia está en ese germen que era el Centinela, pero también es cierto que Arthur Clarke, el autor, también trabajó en el guión y luego hizo una versión larga. Es decir, luego 2001, Odisea en el espacio, también es un libro, es una novela escrita por él. Que quedó muy en paralelo, ¿no? El desarrollo de la película, prácticamente a la vez, ¿no? Prácticamente a la vez. Pero de todas formas, yo me quedo con el Centinela, o sea, con la idea esta de algo más allá que nos hace progresar y sobre todo ese final que tantas hilos de tinta, ¿no? Del final de programas de Carlos Pumares, sobre todo, que te decía un programa al año dedicado a las interpretaciones de 2001. No lo entiendo. Es verdad que podemos decir que hasta el Centinela, podríamos decir que es hasta que llegan a la Luna y encuentran ese monolito en la Luna, y ahí el Centinela es donde acaba. Encuentran esa pirámide, la destruyen y creen que es de una civilización, ¿no? Digamos, extraterrestre, que es donde conecta la película con ese viaje, ¿no? A Saturno, a Júpiter, y ahí seguimos. El final, ¿lo entiendes? Conozco la interpretación más habitual que se ha dado, y es sobre el progreso, la evolución del ser humano realizada mediante una serie de un ser, alguien o un que no se sabe quién es, que o 3 monolitos que marcan la diferencia. El primer monolito es el hombre que se transforma en mono, que se transforma en hombre. El segundo, el hombre que consigue salir de las barreras y llega a la Luna, por eso está en la Luna. Y el tercero, localizado en lo más exterior del planeta, del sistema solar, que ya puede hacer configurar el hombre de las estrellas. Y es cuando esa transformación sucede, y por eso ese retroceso, ese regreso al huevo, que parece que es muy surrealista y también es muy del cine de aquella época. Luego podemos hablar de otra película. De hecho, no sé dónde lo leía, que es una película que cuando la gente los veía, en la época de las drogas psicotrópicas, etcétera, la gente iba drogada a ver la película y por eso les fascinaba. Y ahora es cierto que hay partes de esto que igual se parecen demasiado lentas o demasiado con una fuerza estética un pelín trasnochada, porque yo creo que sigue resultando muy, muy impactante, ¿eh? Yo la vi bastante mayor ya y sí que es una película cuya estética y cuya fuerza visual atrapan al espectador de hoy en día. Yo nunca recomiendo ver las películas con demasiada información previa. Sin embargo, en 2001 sí que hay que hacer una excepción. Conviene leer algún análisis, alguna interpretación, porque luego, viendo la película, agradeces tener esa base, porque ciertamente es una película muy, muy críptica, ¿no? En muchos pasajes y en su totalidad, digamos. A pesar de que a Fernando la parte de Hal no le parece está la más bien, importante, pero, sí que me gustaría. Es verdad que Hal, también como figura en la ciencia ficción, es muy importante, como esa inteligencia artificial que incluso se llega a ofender, y que quizá podríamos relacionar con los replicantes de Blade Runner. Esos robots, que al final dejan de ser un robot, que toma una conciencia de su propio ser. ¿No? Sí, otra película y otro que basada en un libro. Y esta sí que no tiene absolutamente nada que ver con el que es un relato breve, una novela breve, un relato largo. El libro no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, a mí la impresión que me da es que las grandes versiones cinematográficas se sacan de textos breves y que es más que nada se cogen como intuición, la idea. Porque Blade Runner a mí me parece una película extraordinaria. A mí y a mucha gente, y el libro de Philip K. Dick está bien, pero dices, bueno, tampoco, igual en su momento tenía más todo el elemento cyberpunk, surrealista, pero no tiene la épica, ni la fortaleza, ni todos los valores profundos que puede tener la película de Ridley Scott. No sé si... Es que Blade Runner sí que es una película a la que yo reconozco que no he conseguido entrar o no he conseguido sacarle todo el jugo, por lo menos todo el jugo que la gente parece que sí que le ve, ¿no? Visualmente es absolutamente fascinante, vamos, ya desde ese primer plano con el que se abre esa especie de pirámide con la que empieza, de la que salen fuegos, ese futuro que, al igual que en 2001... falla con el product placement, sale la compañía aérea Pan Am en las dos anunciada cuando ya la compañía había dejado de existir en el futuro que imaginan las dos películas. Pero sí que no sé, por lo que es la música de Vangelis es maravillosa, vamos.
El elemento sí que lírico sí. me parece que es lo más importante que tiene esa película. Es decir, que consigue hacer un poema visual. Desde Probablemente, el sí. principio. Desde luego es una película que puedes disfrutar sin entender el hilo argumental y eso realmente pasa con muy pocas películas. Sí que creo que a lo mejor está un poco sobrevalorada en ese sentido, o insisto, es culpa mía, yo no le he conseguido sacar todo... Tú eres más de Kubrick, entonces, todo ¿no? el juego. En este sentido, sí. En este sentido, en 2001 sí que la vi escéptico y me ganó por entero. Y Blade Runner, pues a lo mejor era demasiado joven o lo que fuera, pero le he dado más de una oportunidad y por lo que sea, pues no figura entre mis películas de También hay que cabecera. decir qué corte uno ha visto de Blade Runner, porque yo no sé cuántas versiones se han rodado. Bastantes, o sea, se la han verdad, hecho ya es ya. bastante lío. Yo creo que he visto el del año 92, que es el primer montaje del director. Luego hizo más. Por cierto, que Blade Runner está basada en Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Hemos dicho el autor, se nos había pasado el libro, por si alguien quiere Sí, buscarlo. que el libro no tiene nada que ver. O sea, el título, me refiero, ¿no? No, nada que ver. Yo quería avanzar, y aunque de 2001 podríamos pasar a Interestelar, por algún tipo de referencia, sobre todo en el final, antes me gustaría pasar por otro tipo de temáticas que se ha usado en los libros del espacio y relacionados con la ciencia ficción, que es un poco como utilizar el espacio como elemento donde dibujar situaciones que se viven en la Tierra. Hablamos de Crónicas Marcianas, hablamos incluso de la trilogía cósmica de Lewis, Fernando. Sí, es un libro que yo creo que, bueno, es una trilogía que no se conoce demasiado, o por lo menos no es la obra más importante de Lewis o de Luis, pero a mí me parece, bueno, tengo que reconocer que la leí en su momento y no pero me pareció muy interesante. Describe 3 viajes, bueno, sobre todo 2 viajes, ¿no? A Marte y a Venus, y elementos que van cambiando, que son reflejos de los de la Tierra. Sobre todo el viaje a Venus es fascinante porque se supone que es ciencia ficción, por supuesto. Ransom, que es este protagonista que viaja de una manera bastante extraña a los diferentes países, una especie como de vaina que no se sabe muy bien de dónde sale. En Venus está sucediendo el pecado original. Entonces están la primera mujer y el primer hombre y el demonio. Y él por en medio. Anda un poco sin saberse muy bien. Entonces, bueno, tiene partes bastante interesantes, donde, siguiendo muy claramente a la estela de C.S. Lewis, bueno, mezcla partes de filosofía o de antropología con la narración. Es cierto, igual la narración es la parte más importante, pero bueno, esta trilogía de Ransom, creo que admite una revisita, una revisión, ¿no? Que muchas veces igual nos quedamos con otros libros de C.S. Lewis y realmente tiene interés y sobre todo que encaja perfectamente con la ciencia ficción. Parece mentira, ¿no? Que un autor, profesor de Oxford, ¿no? sea capaz de meterse en esos berenjenales, ¿no? Sí. Yo tenía aquí también apuntados otros títulos, como Guía del Autoestopista Galáctico, que creo que es una obra de humor muy, muy buena, en la que también al final no deja de ser el espacio, pero para mucho culto, desde luego. Sí. Yo he de reconocer que no he caído por ahí. No sé por qué la ciencia ficción debe ser por el componente visual, pero me interesa infinitamente más en el cine que en la literatura, por alguna misteriosa razón. Pues hablamos de Interestelar para terminar. Yo creo que sí, yo creo que es una buena película. Creo que lo reúne todo, ¿no? Muy buena película, se siente uno muy insignificante viéndola y puede certificar su ignorancia en el tema de los agujeros de gusano y todas estas cosas, pero creo que aparte de tener un valor cinematográfico, sí que bueno, te abre los ojos a unas realidades que ignoras, que eso siempre está muy bien en el cine. Sí, es una película a mí también, bueno, además siguiendo muy bien la estela del director, es decir, que trata temas muy parecidos, cambiándolo muchos de contexto, pero la continuidad de espacio-tiempo. Y es de las pocas veces que en literatura, en cine, pero que es que yo estoy pensando también en literatura por un libro paralelo que sería, que no es ciencia ficción, no es del espacio, La verdad sobre Ignacio Morel, que es de Bioy Casares, que es también un texto que juega con cómo se puede repetir teoría de la relatividad, teoría de la mecánica cuántica, aplicado a la vida real, o a el relato, a la narración. Y en ese sentido me parece que está muy bien. Sobre todo se hace muy razonable, ¿no? Algo que tiene que ser muy complicado explicar la mecánica cuántica. Yo creo que ese final, que también se asemeja mucho, ¿no? A Kubrick, ese 2001, ¿no? Sí. Lo que era psicodelia en 2001, es esa escena, ¿no? En la que va pasando por la vida. Personalmente lo único que no me gusta es que regrese.
Perdón, no sé si estoy aquí. O sea, la pero- ruptura del tiempo. Alerta spoiler. Sí, bueno, no pasa nada. O sea, No he a dicho estas nada, alturas ya pues. todo el mundo ha tenido que ver Pero bueno, Interestelar. perdón, pero es como decir, bueno, si esto tendría que terminar de una manera más Sí. definitiva, ¿no? Épica. No digo más, definitiva. No No, sé. lo sé, No, yo creo que los finales abiertos y tal están un poco ya pero el happy ending... asociados un poco al ya sé dónde género, dices ¿no? que regresa. Pues mira, no está en spoiler, porque yo no No. había caído en qué te refieres. No, he intentado ser muy... Sí, ya. Bueno, yo creo que Pero- está mejor resuelto. Yo me refería a esa Ujú. entrada en el mundo, Ujú. en ese final, yo creo que del universo. Creo que resuelve mejor Nolan que Kubrick. O por lo menos, quizás resuelve más sencillo para que yo lo haya podido Yo entender. creo que Kubrick no quiso resolver directamente. Y quiso fomentar un poco que Carlos Pumares hiciera todos los veranos un programa monográfico sobre el monolito. Le quería dar trabajo. Y efectivamente, quería que la gente hablara de su película, que lo hiciera durante 50 años ya tiene esa película. Y sigue. Lo curioso es que tampoco se le da, que mira, comparándolo un poco con Blade Runner, que se le da hasta, Ujú. hay una segunda parte, etcétera. Bueno, 2001 tiene una segunda parte también. Tiene Lo una que pasa es que en 2010 Odisea 2, pero Tiene, bueno, incluso en el libro hay 3 sí, libros. pero Pero que se basa en otro libro de pero de que no ha Claremont. tenido la repercusión ahora mismo, casi nadie conoce, es decir, No, las muy nuevas poca, muy poca, muy generaciones, poca, muy poca. Y yo lo veo por mis alumnos, Blade Runner, todo el mundo sigue Blade Runner, todo el mundo lo ha conocido, también es cierto que se ha hecho esta con tanto bombo y platillo, esta segunda parte, que es la que no prefiero no hablar, pero Daría para otro programa si es necesario hacer tantas nuevas películas después de tanto tiempo como Blade Runner la nueva, ahora hablan de Gladiator, que también Ridley Scott, por cierto. Entonces, bueno, eso O sea, nos puede dar para otro programa que, Pues sí, es que un a lo tema mejor muy interesante. lo llevamos a cabo. Pero el libro es la mención de Morel, perdón, que es que me confunde, luego estaba con la idea el de... relacionado con Interestelar. Sí, eso es, ¿no? Pues otra recomendación. Una última Debería recomendación, ser. Fernando. ¿Algún cómic? del Cómics espacio? del espacio. Hay un cómic que es Los Invisibles. No tiene que ver con el espacio, tiene que ver con todo. Pero también habla del espacio. Muy recomendable. Pues ya The tengo. Invisibles. Sí. ¿Y alguna película que no hayamos comentado? Y que La pueda llamada, ser? que la vi hace La poco, llamada. no está mal. Muy Como buena. recomendación positiva, negativa, hemos hablado un poquito de figuras ¿La llamada ocultas. o la llegada? La llegada, La perdón, llegada. la llamada La es llegada. otra película. Ustedes, La perdón. llegada, que además tiene mucha relación Arrival con la en lengua. inglés. Efectivamente, con Ese- la lingüística. Sí. Es me gustó mucho esa película también. Muy interesante, Ah, sí. Densa también, ¿eh? Y Sí. abierta a teorías Ah, y a todas ah, estas... sí. Es que al final las películas relacionadas con el espacio, todas tienen ese puntito de De tener oscuridad, que buscar en de tener Google que pensar, después ¿no? para Sí, Sí. completar el Al final, visionado. Mejor ver Apolo 13, que sabes que Que todo es... que van, se rompe aquello Y ya está. Y en fin, bueno, vuelven. porque vuelven. Esas sí que vuelven. Ahí sí que se puede decir que vuelven y no pasa nada. Es la historia, al final es como... Spoiler históricos no cuentan como spoiler. Fernando Ariza, profesor titular de literatura de la Universidad de CEU San Pablo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Pablo. Seguro que volvemos a hablar de literatura, o sea que seguro que Cuando quieras. y podemos como volver quieras. a hablar. Muy bien. Y Juan Ignacio Ver, perdón. Muchas gracias. Juan Ignacio Nada, o José Ignacio. Me José acabo de liar Ignacio, yo solo. no te preocupes, Pues nada, no pasa nada. Pásame el encantado, número. y también hablaremos de cine y de otras cosas. Pues que nada, aquí estaremos. hablaremos. Y vamos a seguir con el podcast porque en un momento hablamos con un artista, con Pablo de Felipe. Síguenos en redes sociales y eldebatedehoy.es. Bueno, pues seguimos haciendo camino. Hace unas semanas nos sorprendía la noticia que inspiraba este podcast. Elon Musk pretende enviar a un grupo de artistas al espacio dentro de su programa de turistas espaciales de SpaceX. ¿Qué pinta un artista más allá de la Tierra? ¿Qué pinta un artista en el espacio? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Pablo de Felipe, que es artista con estudios en física, ingeniería industrial, interesado en la ciencia como creadora de metáforas y también en la instrumentalización de esa ciencia por parte del arte. Menos abstracta es su participación en Biopia Lab, un laboratorio de indagación artística que trata de acercar todos estos conceptos estéticos a estudiantes de la ESO y de bachiller. Pablo, encantado de tenerte con nosotros. Hola, ¿qué tal? Vamos a ponernos en el hipotético caso de que Elon Musk, que es el CEO de SpaceX, tiene a bien llamarte e invitarte a ir al espacio para crear. ¿Llevarías algún proyecto en mente? Sí, bueno, la verdad es que he estado yo pensando y bueno, supongo que he leído los artistas que van y hay uno que es pintor que dice que no sabe muy bien qué hacer y digo yo, jolín, aprovechando la ingravidez, por ejemplo, la pintura se plasma en el cuadro distinto, así que probablemente de cosas que no han pasado aquí.
Así que una cosa que haría, por ejemplo, sería pintar como hacía Pollock, con dripping, en ingravidez. Bueno, sería una propuesta. Es un primer proyecto. Sí. De esa respuesta ya podemos tener casi una respuesta para la siguiente, que es que podría parecer una banalidad eso de llevar artistas a un viaje espacial, ¿no? Que suele ser pues viajes pensados para la ciencia, para el estudio. Sin embargo, el arte puede ser un apoyo para esa investigación. Hombre, la verdad que yo creo que sí, sobre todo porque, por ejemplo, el MIT y todo, instituciones tan grandes como ella, que tienen incluido en grupos de investigación artistas y, bueno, disciplinas no al uso, ¿no? Ellos lo que hacen es tomar al artista como parte del investigador. Al final, no sé, yo creo que el arte tiene una capacidad de poder jugar, o no sé cómo expresarlo, ir a sitios que no son usuales, y entonces al final yo creo que genera respuestas inesperadas, y eso a la ciencia yo creo que le puede interesar. Al final estamos hablando de la mirada del artista, que al final no es la misma mirada que puede tener un científico pensando en sus ensayos, sus probetas, etcétera. Sí, bueno, al final también los bocetos podrían ser ensayos y probetas. Yo, hace tiempo vi un documental, El Locos por la Partícula, que trata sobre el alceador de hadrones, y había uno, Sabas, creo que se llama Sabas Dimopoulos o algo así, y decía algo así como que el arte y la ciencia, que son las cosas que menos nos sirven para sobrevivir, son precisamente lo que nos hace humanos. Así que quizás esa indagación en lo artístico, en cosas... La ciencia al final se ha profesionalizado, ¿no? Y se ha instrumentalizado, pero el arte, también en el mercado, pero es como más libre quizás, no estoy seguro. ¿Se puede encontrar belleza en la ciencia? Bueno, ahí en esa pregunta, belleza, habría que ver qué es belleza, pero está claro que cuando la ciencia descubre un orden dentro de las cosas, sí que puede, no sé, asomarse a la belleza, o como una estructura interna, una lógica. Cuando casan las cosas, hay como una especie de sensación de encontrar algo, ¿no? ¿Qué tipo de belleza, entonces, podría sugerirnos el espacio? Hombre, podríamos pensar en una belleza hacia lo inabarcable, ¿no? Hacia esa inmensidad del universo, la belleza en sí de la propia creación, una belleza con ojos humanos, ¿no? Que puede ser, pues buscarle esa lógica, ¿no? Ya desde antiguo se buscaba en las constelaciones, que no dejan de ser estrellas dispersas, figuras que el hombre pudiese entender. ¿Qué tipo de belleza podríamos encontrar en el espacio? Hombre, claro, sin lugar a dudas la de lo sublime. Porque al final no es una belleza, sino es una categoría estética que a lo mejor no tiene nada que ver con la belleza, pero evidentemente la capacidad de hacerte pequeño ante algo tan inabarcable como es el espacio, eso abruma. O sea, quizás es una especie de deleite de ser consciente de lo pequeño que eres. Al final, digamos que eso es lo sublime. Lo sublime, lo trascendental incluso. Hombre, supongo que al final, para ser tan pequeño, te hace que algo es más grande que tú, y eso está ligado con la trascendencia y con, no sé, como que hay algo por encima de ti. Kant decía algo así, ¿no? Lo de que creo en el cielo estrellado sobre mí y la ley moral. Al final el cielo siempre ha estado ahí y siempre ha sido una sensación inabarcable. Al final, algunas de las imágenes más bonitas que nos deja el espacio, más allá de esa inmensidad de la que estamos hablando, si ponemos y utilizamos esos grandes telescopios, podemos recibir imágenes muy nítidas de puntos muy concretos del espacio. Hablo de la atmósfera de un planeta, de la propia superficie de un satélite, de una nebulosa llena de estrellas, ¿no? Y de elementos que casi no comprendemos. Es una estética del detalle que en algo tan grande también podemos encontrar, y aquí en la Tierra supongo que también será posible. Sí, bueno, pero del detalle, entre comillas, ¿no? Porque al final estamos tomando algo gigantesco como algo mínimo. Y, no sé, detalle, no sabría decir. Lo que sí que creo es que la ciencia, o en ese sentido, esas fotos de las que hablas, pueden ser productoras de metáforas. A mí me gusta pensar que la ciencia también puede servir al arte en ese sentido, como
capaz de producir metáforas que luego son trasladables a otras cosas. Cuando han hecho las fotografías de la red de estrellas, se parece mucho a los mapas de neuronas y llama la atención que tipologías tan distintas como son, no sé si eran las estrellas o la materia oscura, no estoy seguro, pero hay una foto así que tiene mucha equivalencia con cómo se unen las neuronas, y entonces es curioso pensar que tipologías tan distintas tengan perceptivamente una sensación parecida. Por lo que entiendo, y hablábamos además al principio cuando te presentaba, eso de las metáforas, la ciencia como creadora de metáforas, lo encontramos en el espacio, porque estamos hablando del espacio, pero entiendo que encuentras más metáforas en la ciencia. Sí, sin lugar a dudas. O sea, al final, por ejemplo, yo entiendo que cuando la gente miraba al cielo antiguamente, no a lo mejor no encontraba lo que buscaba, pues en sus ideas, ¿no? Y entonces lo volcaba y dibujaba con el dedo, ¿no? Los patrones. Al final, cuando tú descubres, una ley interna de cómo funciona el átomo, tú lo traes a lo cotidiano y a veces se establecen paralelismos, ¿no? Como cosas similares. Dar vueltas en torno a la verdad, por ejemplo, que es a lo mejor el electrón al átomo, o no sé, hay millones de estructuras que en la ciencia funcionan y se pueden trasladar, por ejemplo, a lo sociológico, o al arte, o algo así. Comentabas la verdad en relación al átomo dando vueltas. Sí, no sé, es una metáfora posible, ¿no? Al final el artista está buscando... yo creo que el artista más que la belleza busca la verdad, o al menos ese es mi propósito. Una verdad o un rasgo identitario de algo, y sobre todo escondido, ¿no? Entonces al final el artista da vueltas sobre eso. A veces acerca más, otras menos, pero el arte gira en torno a ideas que son misteriosas y nunca las toca. Entonces, se me ocurre que el átomo, al final el electrón hace algo parecido. Establece una área, ¿no? de vuelta, da vueltas sobre una cosa, pero nunca es con la misma diámetro, ¿no? Se acerca, se aleja, está en un espacio. Al final es la órbita de un planeta respecto al Sol, por ejemplo. Otra metáfora. Por ejemplo, efectivamente. Entonces, siguiendo con lo que decías, ¿no podríamos encontrar una verdad en el espacio, aparte de quedar sublimados ante la inmensidad? No creo que haya una revelación. Lo que sí que creo es que al final, cuando un artista tiene igual que el científico va a buscar sus propósitos, el arte, que durante toda la historia también ha buscado los suyos, tiene cosas que decir. A mí la verdad que me da rabia que el científico tenga, para la redundancia, licencia sobre más técnica o más dispositivos, infraestructura, que el artista, cuando los dos están buscando algo particularmente inútil. Lo que pasa es que es verdad que la ciencia se ha aprovechado de la ingeniería quizás para hacer útil su trabajo, pero el diseño es una clara muestra de que el arte también se puede usar para fines prácticos, digamos. Por lo tanto, podríamos concluir diciendo que no es ninguna banalidad ni ninguna habitual salida de tono de Elon Musk eso de llevar un grupo de artistas al espacio, y que si acaban yendo y acaban realizando sus proyectos, también podemos aprender mucho de ellos. No, claro, vamos, estoy completamente de acuerdo. Al final, cuando uno lee, un libro o cualquier otra cosa, está buscando historias, ¿no? Quiere parecer o ver qué pasa en esa situación, y nadie mejor que, como un escritor o quizás un pintor, que te enseñe lo que se ve desde fuera. Y la gente, ¿no? Los astronautas, cuando llegan, dicen que hay un efecto extraplanetario que te cambia, ¿no? De decir, jolín, somos eso tan pequeño y solo lo viven ellos. Y a lo mejor el artista te acerca a esa realidad. Entonces te proponemos voluntario, si nos llaman. Por favor. Muy bien. Pablo de Felipe, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recomendamos, sobre todo si hay algún profesor que nos escuche, que entren en biopialab.com, donde todo esto que tú nos estás contando se lo contáis a chavales de instituto, que debe de ser bastante más difícil. Sí, hombre, tampoco el acercamiento no es
tan teórico, ¿no? Al final nosotros intentamos que hacer sea lo importante. Y desde la reflexión filosófica y el estudio de la historia del arte, al final nos ponemos manos a la obra, digamos. Pero sí que lo que intentamos es hacer ver que las cosas a veces tienen una intención y despertar un poco la intriga por la historia del arte y en la práctica artística. Pablo Felipe, muchísimas gracias por haber estado en Cultura y Debate con nosotros. Muchas gracias a ti. Hasta la próxima. Un podcast del debatedehoy.es. Bueno, pues para terminar el Cultura y Debate vamos a bajar un poquito a la tierra, después de hablar tanto del espacio, de buenos libros, de buenas películas. Vamos a recomendar exposiciones. Miguel Serrano, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Bien, buenas tardes. Por un lado, nos vamos al Museo del Prado para hablar de Bartolomé Bermejo, una exposición que puede verse hasta el 27 de febrero de 2019, Miguel. Sí, es una exposición muy interesante sobre un artista que, y lógicamente, ha pasado a un segundo plano, muy segundo plano, cuando fue, sin dudas, el mejor pintor de su generación, pero no se sabe por qué, tras morir, se le olvidó. Y era un pintor cordobés que posiblemente tuviera un origen judío converso y por eso tuvo que estar toda su vida vagando por España, sobre todo por la zona de la Corona de Aragón, trabajando al servicio de quien quisiera contratarle, normalmente eclesiásticos. Estamos hablando del siglo XV. Claro, es que estamos en una época de la historia del arte española en la que comienzan a surgir grandes nombres que quizá eclipsen una figura como la de Bartolomé Bermejo, que el Museo del Prado rescata aprovechando su segundo centenario. Sí, es en un año muy especial, que están de enhorabuena porque son dos siglos enteros, y una de las exposiciones que organizan para conmemorar tal evento es esta, para intentar recuperar la figura y acercarla al gran público. Por lo tanto, es una exposición, te iba a preguntar precisamente sobre eso, para el gran público. No es una exposición demasiado concreta sobre un pintor que además, como no es, digamos, popular, podemos perdernos. Podría parecerlo, pero realmente no. Son obras sencillas, muy sencillas hasta cierto punto, teniendo en cuenta que es un pintor que trae a España las influencias del flamenco y del arte italiano que estaba comenzando. Hay mucha leyenda en su origen porque el cordobés, que durante muchos años desaparece y vuelve a aparecer en la Corona de Aragón, se especula con que fuera a Flandes o a Italia a aprender, pero lo más probable es que en Valencia se formara, porque Valencia en aquella época era una ciudad muy cosmopolita y en la que podía tener acceso a todos esos modelos. Pero realmente sí, es una exposición que puede ir cualquiera, no es el Museo del Prado, es el museo más grande de arte que hay en España. ¿Y en el mundo? No tengo ni idea, pero es de los mejores. Vale. No, siempre hay dudas con el Louvre, claro, Roma, etcétera, ¿no? Vamos a defender desde aquí al Prado. ¿Sí? Y bueno, además, lo bueno de ir a la exposición de Bartolomé Bermejo es que luego te puedes pasear por el museo. La verdad que sí, eso siempre es bueno, ¿eh? Ir a las exposiciones del Prado siempre te permite después dar un paseíto a María Blázquez y compañía. Está muy bien. Pero vamos a coger el autobús, los más baguetes, los que no, pues pueden ir andando porque está al lado. Es el Museo Thyssen. ¿Tardas menos andando? Creo que sí. O un patinete, ahora que están de moda. Bueno. O una bici. Bueno, ahora podemos movernos por Madrid prácticamente con... Yo prefiero ir andando. Bien. Se cruza la calle. ¿A quién vamos a ver al Thyssen? Cuéntame. A Max Beckmann, un artista alemán que presentan en el Thyssen una exposición llamada Figuras del Exilio, porque tiene una biografía, pues el hombre no era, digamos, un afortunado. Empezó en Alemania de la previa a la Primera Guerra Mundial, se alistó como enfermero. Al acabar la guerra, bueno, de hecho él acabó en el año 15, o sea, el segundo año de guerra, él se dio de baja. Y siguió pintando, acercándose al expresionismo, hasta que llegan los nazis y le incluyen en la exposición de arte degenerado en el año 37. Vaya. En ese momento él se asusta, quién sabe por qué, y se va a Holanda con la suerte de que 2 años después cae en manos de los nazis. Y ya no solo vive en el exilio, sino en la clandestinidad, porque tenía origen judío, muchos contactos judíos y era expresionista. Es decir, que es mala suerte. La ironía en radio a veces no se queda bien, pero bueno, estamos hablando irónicamente de la suerte que tuvo. Max Beckmann, una exposición que por cierto está hasta el 27 de enero de 2019. Me sorprende mucho cuando hablamos de exposiciones ya ver 2019.
Sí, pero claro, es que ya Es lo que toca. va acabando este año. También, este arte más contemporáneo también suele tener sus críticos, sobre todo si son exposiciones a lo mejor demasiado minimalistas. No estamos en una de esas exposiciones. No, es una retrospectiva muy completa de este artista que era muy particular, que si bien se acercó al expresionismo, nunca lo abrazó por completo porque tuvo sus ideas, sobre todo, las imponía sobre todas. Empezó con un realismo que al acabar la guerra, en la época de la euforia de Weimar, transforma en un reflejo de la sociedad brillante y de fiesta. Luego vuelve a ese arte terrible de la época del nazismo, y luego ya la soledad y el dolor del exiliado, que lo refleja en muchas metáforas y en figuras muy alegóricas. El programa de hoy va de metáforas. Primero con Pablo Felipe, ahora con Miguel Serrano. Bien, estas dos exposiciones, más la de los robots, nos las vamos a apuntar. Y ya que estamos hablando del espacio en este episodio, te voy a saltar y te voy a hacer que nos cuentes una recomendación espacial. La que te apetezca. Estaba sin preparar esto. Podría hacer muchísimas, pero así puedo centrarme en una. Hay una serie que se estrena ahora, la segunda temporada, de National Geographic, sobre Marte. Es una serie que mezcla documental y ficción, que me trata tanto del año 2016, cuando se produce la primera temporada, de entrevistas con dirigentes de la NASA, con Elon Musk, de SpaceX, porque los dos colaboran y se ve que son los productores, y que trata sobre las posibilidades de salir de la Tierra y colonizar Marte, de terraformar Marte e instalarnos allí como una posibilidad de salvarnos o de continuar como especie. Y el otro trama argumental es en el año 2033, es un hipotético viaje para ya asentarnos en Marte. Y 2033 en adelante, porque consiguen llegar e instalar la primera colonia y cómo van intentando crear unas condiciones para que la especie humana pueda instalarse. Y la segunda temporada va precisamente de los problemas que pueden llegar cuando ya estemos asentados como especie y empezar a formar una sociedad. Basada quizá en Crónicas Marcianas. Ese libro que va un poco por ahí, ¿no? Esos problemas que lleva el hombre cuando coloniza Marte. Y tiene mucho más que ver incluso con la película de Marte, creo que se llamó aquí, la de Ridley Scott con Matt Damon. Es muy parecida porque es cómo llegan allí unos pocos, en este caso cómo se queda uno en la película, y cómo a partir de la botánica empiezan a instalar para crear unas plantas, unas condiciones de vida que puedan permitir que no lleguemos allí y muramos de hambre o muramos de soledad. Miguel Serrano, muchísimas gracias. Crítico del debate de hoy, como decía. Apuntamos Bartolomé Bermejo en El Prado y Beckman, Figuras del Exilio, en el Thyssen. Hablamos en otro programa de Cultura y Debate. Nosotros vamos a ir poniendo el punto y final, recordando que nos pueden seguir en iVoox, en iTunes, también en Spotify y en YouTube, plataformas novedosas para esto del podcast, pero que si buscan en Spotify Cultura y Debate nos podrán encontrar, y que dentro de muy poquito estrenamos el debate de la historia, podcast histórico del debate de hoy. ¿Cómo nos vamos a despedir, ya que estamos hablando del espacio? Pues con el mensaje que lanzaron desde el Apolo 8, la tripulación del Apolo 8, allá por el año 68, una Nochebuena, porque a ellos la Nochebuena les pilló en la cara oculta de la Luna. Les esperamos en el próximo programa de Cultura y Debate. And from the crew of Apollo 8, we close with good night, good luck, a Merry Christmas, and God bless all of you on the good earth. El debate de hoy.